Por acá de nuevo sin mentiras, Venezuela ha sacado a la calle más de 350.000 militares. Ya tomaron todas las escuelas. Tomaron 14.262 centros. Vamos a quitar la que centros de votación. 14.000. Y más de 350.000 funcionarios, entre funcionarios militares, policiales, fiscalías, Interior y Justicia, Defensoría, porque el día domingo 21 de noviembre son las elecciones, las llamadas mega elecciones en Venezuela, que como saben ustedes está en juego más de 3.082 cargos. Se inscribieron 87 partidos políticos, más de 70.000 candidatos. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Son unas elecciones complicadas, donde se van a seleccionar gobernadores, alcaldes, legisladores, concejales, legisladores estadales. Y Venezuela, como ya es tradición, ha soltado a la calle los militares para la custodia, traslado, logística, seguridad de todos los centros de votación. Ya les dijimos, más de 14.000 centros de votación, más de 30.000 mesas que están habilitadas para estos comicios que, repito, son complejos, uno de los más complejos en los últimos años en la historia política de Venezuela. Y hay que decir también, no debemos olvidar, Venezuela no puede bajar la guardia ante los intentos de sabotaje. Hace pocos días atrás se presentó un plan para arder, para volar las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar las elecciones, de causar conmoción, de descarrilar todo lo que ha sido la secuencia y el hilo conductor de las votaciones. ¿Quiénes están detrás de esta planificación? Ya el gobierno lo dijo. Leopoldo López, Iván Simonovic y mucha gente que está escondida en Bogotá, en España y en Washington. ¿Cuál es la finalidad que persiguen toda esa gente? Seguir maniobrando con la franquicia que descubrieron a partir de 2015, esquilmándole los recursos a Venezuela, mintiéndole a los venezolanos, colocando un paquete chileno en el exterior para venderle la idea de que ellos controlan Venezuela, de que ellos controlan la Fuerza Armada y que van a derrocar al gobierno de Venezuela. Ya sabemos que todo fue una farsa y una mentira y que ellos luego se convirtieron en multimillonarios a la sazón de vender ese paquete chilenos a tirios y troyanos, y que han visto que como no tienen oportunidad de llegar al poder por la vía de los votos, porque la gente lo detesta, porque son agentes de gobiernos extranjeros, porque quieren vender nuestras riquezas al mejor postor, porque son antivenezolanos, antipatria, y nunca van a llegar a ejercer cargo político alguno por esas y otras circunstancias, entonces se han dado a la tarea de subvertir el orden público, de crear confrontación, de crear una pelea de perros y de venderse a gobiernos extranjeros para que invadan, para que tuerzan y desmantelen la economía del país, para que haya sabotaje en todos los servicios públicos, para crear descontento y todo lo que ya ustedes más o menos han conocido de esta guerra híbrida de los últimos 5 años que nos hemos calado con los gringos y con los europeos. Entonces, está muy bien que Venezuela suelte a sus militares para la custodia, para el resguardo, para la seguridad, y que se esté atento. Aquí, hasta que no finalice el proceso electoral, hay que estar 4 ojos, porque los enemigos de la patria no descansan en el extranjero y aquí a lo interno para causar daño, para lesionar, para causar dolor. De tal manera que
Venezuela le está presentando al mundo organización, respeto, hilo constitucional y sobre todas las cosas, todas las garantías posibles para que los venezolanos salgan a expresar su voto por más de 70.000 candidatos, que no es cualquier cosa. Ahí están chavistas, antichavistas, independientes, de izquierdas, comunistas, del centro, de extrema derecha. Ahí participan Raimundo y todo el mundo. Usted tiene allí para escoger. Seleccione muy bien, vea muy bien, estudie muy bien quiénes son los verdaderos representantes para los próximos 4 años. No se deje vender la moto. Estudie, analice, conozca los candidatos de su región para que pueda elegir de manera consciente y segura. Nosotros vamos a dejar el video hasta aquí. ¿Qué les parece el despliegue de seguridad de Venezuela en estas elecciones, donde los europeos han dicho que todo marcha bien y además todo se ve bastante bien organizado? Ya fueron tomados los centros electorales, las escuelas, los liceos y universidades para que la gente pueda ejercer tranquilamente el día domingo 21 de noviembre su voto. Dejamos el video hasta aquí, espero que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.